Hola, les traigo este pequeño tutorial de edición básica que utilizamos en el Fansub para el que quiera dar la prueba de edición o editores nuevos. ¿Qué necesitamos? Para editar necesitamos la traducción o en su defecto la corrección de esa traducción, la limpieza del capítulo, que son las imágenes del capítulo sin los textos en inglés o en japonés o en coreano, la versión inglesa para saber dónde colocar esos textos, que encontramos eso en internet, el programa de Photoshop, que en mi caso tengo el Photoshop CS5 extendido, y la descripción de las fuentes que vamos a utilizar. Esto quiere decir qué fuente voy a utilizar como diálogo principal, para gritos, para pensamientos, narraciones, etc. Eso nos lo da el encargado del proyecto. Antes de editar y teniendo el programa del Photoshop abierto, vamos a revisar que la imagen que nos están entregando de la limpieza venga en una resolución de 72 píxeles. Esto es importante para después, cuando se haga la revisión de esa edición, ver que el tamaño de las fuentes sea más fácil de revisar. Lo otro es que siempre vamos a utilizar el texto en modo enfocado o nítido y que el texto esté centrado. Vamos a copiar los textos traducidos, no escribirlos, por favor, porque muchas veces los editores no tienen buena ortografía y terminamos con una edición mal escrita. Los textos, aparte de lo que les decía de dejarlos centrados, hay que dejarlos centrados dentro del globo. Es decir, vamos a imaginarnos una línea horizontal y vertical y justo ese punto central es donde vamos a dejar la fuente, el texto centrado. Vamos a buscar darle una forma de diamante o cuadrado para que se vea armónico a la lectura. No vamos a ocupar más del 50% del globo con el texto. Esto se puede hacer cuando el globo es de gran tamaño. Sin embargo, en globos pequeños nos vamos a ver en la imposibilidad de hacer eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir achicando el tamaño de la fuente, pero siempre dejando un pequeño borde dentro del globo. Para buscar esta forma diamante o cuadrada, muchas veces vamos a tener que cortar una palabra. Y siempre esto tiene que ir con un guión. Y además, una misma palabra no la vamos a cortar más de una vez. Y finalmente, vamos a usar apertura y cierre de signos de exclamación, que eso no se usa ni en las versiones japonesas, coreanas o las inglesas. Cuando vamos a editar, la herramienta que vamos a utilizar es la herramienta de texto. Al hacer clic sobre ella, se nos va a desplegar el siguiente menú. Cada uno de estos puntos está descrito en la diapositiva que sigue. La 1 es la orientación del texto, que es texto en horizontal o vertical. Nosotros usamos la mayoría de las veces vertical, por lo tanto es muy raro el uso de esta herramienta. La fuente es la fuente que vamos a utilizar. El estilo de fuente es que algunas fuentes vienen con negrita, cursiva, italic, bold, pero eso va descrito también en el tipo de fuente que vamos a utilizar. El tamaño de la fuente, lo mínimo recomendable es tamaño 12, de ahí hacia arriba. Ahora, muchas veces nos pasa que hay un globo muy pequeño donde el tamaño 12 no entra, por lo tanto hay que ir jugando con el tamaño en 11, 10, 9, pero buscando la armonía y que esto se pueda leer. El método de suavizado es lo que había mencionado de dejar la fuente en nítido o en enfocado. Siempre elijan uno para todo el texto, para todo el capítulo que van a editar. El punto 6 sirve para dejar textos en izquierda, centrado o derecho y siempre es centrado, excepto para las notas de traducción que generalmente se dejan hacia la izquierda. El color de la fuente usamos 3 en forma básica, el negro, el blanco y el gris.
Texto deformado nos sirve para las onomatopeyas editables, para hacer efectos. Y cuando pulsen el punto 9 va a salir otro menú que se llama carácter, donde están la mayoría de todos estos puntos que ya vimos, pero aparte nos ayuda en lo que es el párrafo, espacio entre líneas, espacio entre caracteres, que la verdad se usa poco, pero nunca está de más conocerlo. Este es el punto 9. Esto se nos despliega. Como ustedes ven, muchos de los puntos están en la herramienta de texto. Sin embargo, hay algunas nuevas. Nuevamente, el punto 1 es la fuente que vamos a usar. El punto 2 es cursiva, negrita, italic, bold, que ya les decía. Tamaño de la fuente, el punto 3. El 4, interlineado, que en el 99% de los casos no los tocamos. El punto 5 es kerning, que sirve para modificar el añadir o quitar espacio entre los caracteres. Tracking lo podemos usar con moderación cuando necesitamos poner mucho texto, porque así reducimos el tamaño del texto, ¿ya? Escala vertical sirve para estirar las letras, pero es mejor que no lo toquen. La escala horizontal, lo mismo. Desplazamiento vertical configura la distancia de la línea de base del texto, pero no tiene utilidad en las ediciones. El color de la fuente, que les había dicho que es negro, gris o blanco. Y en el punto 11 encontramos, esto sí lo usamos negrita falsa, a veces en textos donde el borde lo encontramos más grueso, usamos la negrita. Y cursiva falsa la usamos generalmente para los pensamientos o para narraciones. El punto 12 lo dejamos siempre en español para evitarnos problemas con los acentos. Y en la 13 nuevamente la opción de nítido o enfocado. Ahora, cuando nos dan el archivo con las fuentes que vamos a utilizar, tenemos que saber identificar los globos en donde tenemos que colocar las fuentes. Empezando de izquierda a derecha tenemos los diálogos normales, que si se fijan es un globo redondo que termina con una punta. Ese es un diálogo normal. Diálogos de pensamiento, que es un diálogo que termina en redondo, que generalmente va con la misma fuente que se usa en forma principal, pero en gris. Voz fuerte, en que tenemos un globo con puntas. En la parte de abajo vemos narraciones o pensamientos, y esto tanto dentro del globo como fuera del globo. Tenemos los globos tiritones. Los globos tiritones hablan de voz temblorosa. Los globos nube es una voz animosa o animada o voz alegre. Los textos pequeños fuera o dentro del globo son como unos pequeños textos explicativos, se podría decir. Y esos también tienen una fuente especial. Las onomatopeyas o SFX editables, que es lo que les decía, donde se usa este texto desenfocado, donde buscamos darle efecto a la onomatopeya. Los globos estrellados o puntiagudos de doble raya, que son texto en donde se grita, pero se grita con mayor fuerza. Y las notas explicativas o SFX explicativas. Teniendo todo eso, ahora nos podemos empezar a poner a editar. Así que vamos a pasar al segundo video, donde vamos a hacer la parte práctica.